Hay esta noticia de último minuto se suma a nuestra pauta. Vamos a buscar también las reacciones y programar ahí lo que va a venir a propósito de ese anuncio de formalización de solicitud por parte de la Fiscalía para esa formalización por múltiples cargos al alcalde de Recoleta, pero hay también una agenda de seguridad nutridísima que ha hecho noticia con fuerza en las últimas horas y días, a propósito, por ejemplo, de lo ocurrido ayer en Lo Valledor, los controles de identidad en este tipo de recintos, las capacidades de las policías, de los guardias de seguridad privada, la agenda más amplia de infraestructura crítica, de inteligencia, en fin. Tenemos en la línea a la ministra del Interior, Carolina Toá, a quien saludamos a esta hora. Ministra Toá, muy buenos días. ¿Cómo le va, ministra? Buen día. Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. A ver, primero, acabamos de conocer este anuncio de la Fiscalía, ministra, respecto de una inminente formalización de cargos, tal como se había venido anticipando y había mostrando más bien su distancia y sus cuestionamientos del alcalde de Recoleta. ¿Tiene alguna primera impresión a nivel político gubernamental frente a esta noticia que se acaba de conocer? Bueno, sí, por supuesto. En el caso nuestro, lo importante es reafirmar que en esta investigación, como en todas las investigaciones en que haya autoridades públicas comprometidas, es muy importante respetar la labor de la justicia, es muy importante no anticipar juicios y no hacer instrumentalización de estos procesos, y es muy importante también permitir y dar todas las condiciones para que las investigaciones se puedan desarrollar con éxito y dando certezas lo antes posible. Cuando hay comprometidas investigaciones a personas, siempre es importante que la justicia avance rápido, pero cuando son autoridades públicas, aún más, porque efectivamente hay un interés público y una fe pública comprometida. Nosotros en este caso, Mauricio, lo hemos dicho muchas veces, cuando ha habido, digamos, procesos de distinta naturaleza contra sujetos de distinta orientación política, como gobierno no tenemos un doble estándar. En todos los casos aplicamos la misma norma. Se debe investigar, no se debe anticipar juicios, se debe permitir que la justicia trabaje sin interferencias y no se debe utilizar con objetivo, digamos, político o partidista el trabajo que están haciendo los fiscales y en su momento los tribunales cuando les toque intervenir. Ministra, en este caso, fuera de que además están comprometidos aparentemente intereses del fisco, porque uno de los delitos por los cuales se podría imputar al alcalde Jadwe es justamente el fraude al fisco, puede haber cohecho y otras conductas también que de todos modos menoscaben la tarea del Estado. Hay una agenda que para muchos está pendiente en materia municipal, ahí saliéndonos más allá de lo de Recoleta, está, qué sé yo, lo de Las Condes, lo de Vitacura, lo de Maipú en la gestión anterior. Hay una cantidad de municipalidades donde el Ministerio Público está desarrollando, Algarrobo, pero una cantidad, todos los casos luminarias en otras regiones, Ñuble, en fin. ¿Qué reflexión tiene el gobierno? Porque este siempre para muchos expertos también fue un pendiente, un gran pendiente de la agenda de probidad de los años 2015, 2016. ¿No debiera estar en un primer lugar también en la agenda una mejoría de nuestros estándares en materia de gobiernos locales? Absolutamente. Absolutamente. A ver, los gobiernos locales tienen una importancia para la ciudadanía evidente. Tienen además, pese a todas estas situaciones que ha recontado Mauricio, que han sido, la verdad, abrumadoras en el último tiempo, tienen una valoración ciudadana muy significativa y esto está en la agenda. Hay un proyecto de ley que está en discusión en el Parlamento que tiene que ver específicamente con los temas de probidad en los municipios, con elevar los estándares, la transparencia, los controles, prevenir, digamos, para tener mejores herramientas y evitar que estos episodios se repitan. Estos bochornosos y lamentables episodios que hemos visto reiteradas veces en el último tiempo. Ministra, vamos a hablar de seguridad, pero a propósito de lo que conocíamos en los últimos minutos, se nos da un poco vuelta la pauta, ¿no? Y a propósito de lo que usted planteaba de los estándares, de fijar estándares de probidad, los municipios no tienen dependencia directa del gobierno, por supuesto, pero en los últimos días usted ha fijado lo que ya se llama la doctrina Toá, ¿no? Que es lo que... No sé por qué te digo. Esas cosas que le gusta hacer al periodismo, es mérito, ¿no? Es una doctrina mía. Pasamos de la doctrina del criterio Valencia a la doctrina Toá. Sí, todo para tan personalizado. Bueno, ¿no? pero todos entendemos bajo ese concepto lo que usted ha planteado, que es que funcionarios que están bajo la dependencia del gobierno, que son formalizados, tienen que dejar sus cargos. Esto ha generado harta controversia, por supuesto, porque algunos dicen que nos está delegando en los jueces la función de determinar culpabilidad, que está poniéndose en cuestión la presunción de inocencia. Está el caso del general Yáñez. ¿Por qué se toma la decisión finalmente de establecer este criterio, de establecer este límite a nivel de gobierno?
A ver, primero cuando esto se comentó en un punto de prensa y bautizaron de esta manera este criterio, la verdad es que ya lo habíamos planteado en reiteradas oportunidades. Lo ha planteado el ministro Cordero, lo ha planteado el subsecretario Monsalve, en el sentido de que la formalización es un punto de inflexión desde el punto de vista de la continuidad de las personas en cargos, digamos, de autoridad, de responsabilidad. En ese mismo punto de prensa dijimos que esto no tiene nada que ver con anticipar juicios sobre los procesos, ni con presumir culpabilidad. Las personas que son formalizadas, esa diligencia se hace con el objeto de darle mayor garantía a quien está siendo investigado. O sea, en el fondo es para proteger a quien está siendo investigado, para que sepa que está siendo investigado, de qué está siendo investigado y pueda prepararse para defenderse y tener elementos para intervenir, digamos, en la investigación y plantear su punto de vista. Entonces, evidentemente la formalización no anticipa culpabilidad y cuando se formaliza se sigue presumiendo inocencia de la persona implicada. ¿Por qué tenemos este criterio? No porque estemos diciendo que son culpables todos los que son formalizados, sino porque necesitamos proteger a las instituciones, y las instituciones no pueden tener autoridades que están siendo investigadas y que están además concentradas o distraídas en la investigación que les afecta. En ningún caso estamos diciendo, pensamos que son culpables o pensamos que cometieron delitos. No, estamos diciendo no es sano, no es bueno para las instituciones que estas dos situaciones se den, digamos, simultáneamente. Una persona enfrenta una investigación y al mismo tiempo está a la cabeza de un organismo público, ¿no? De un poder público o de una dependencia, un ministerio, de lo que se trate. Esa es la razón de este criterio, y desde ese punto de vista, quienes han salido a decir que aquí se vulnera el principio de presunción de inocencia, están equivocados, porque nosotros lo mantenemos plenamente. No, en lo más mínimo queremos digamos, adelantar el trabajo de la justicia. Pero nuestra labor como gobierno, nuestra labor como gobierno es ante las investigaciones, primero tener criterios claros, tener criterios unívocos, que no sean discrecionales, para proteger el desarrollo y el funcionamiento de las instituciones que están a nuestro cargo. Esa es nuestra tarea, que tiene que impartir justicia en la justicia, no el gobierno. Ministra, el gobierno está para proteger el funcionamiento del gobierno. ¿Es revisable este criterio? Porque hay circunstancias tan distintas a veces entre un caso y otro. Hay investigaciones que durante mucho tiempo se mantienen desformalizadas, sin formalización de cargo, y se pueden eternizar. En otros casos son sumamente inminentes y casi sorpresivas las formalizaciones y se producen de un día para otro. Le hace caso a investigaciones, Sergio Muñoz. ¿No se queda casado el gobierno con un criterio a rajatabla, sujeto al punto de inflexión de la formalización? ¿No debiera ser discrecional la decisión del gobierno sobre con quiénes contar, en qué momento, y no puede hacer daño al gobierno encargar con una persona que está meses esperando una formalización y ya está siendo investigada y en una de esas ya está distraída y desconcentrada porque se le viene la formalización? La verdad, Mauricio, es que los cargos que son de confianza del presidente de la República se pueden pedir en cualquier momento. No es que tengamos que esperar una formalización para pedir un cargo. Lo que estamos diciendo es que cuando se produce la formalización, digamos, nuestro criterio es que las personas no debieran continuar ejerciendo un rol de autoridad mientras están siendo formalmente investigadas. ¿Eso flexibiliza entonces el criterio? En determinada ocasión el presidente pueda considerar que alguna autoridad que digamos tiene un cargo de confianza no puede continuar en el cargo porque está siendo parte de un proceso investigativo, aunque no esté formalizada. Que también se puede hacer eso, en cualquier momento se puede. Y esto no es rígido porque no es legal, es un criterio que hemos adoptado. Pero lo hemos adoptado conscientemente, evaluando que hay distintas condiciones, pero que es muy complejo lo que tú acabas de plantear en el sentido de, en algunos casos, dejar a personas con investigaciones formalizadas y en otros casos removerlas, porque desde el punto de vista de la explicación pública es muy importante que las cosas sean convincentes en sí mismas. Entonces es muy difícil ir a argumentar respecto de investigaciones que uno en realidad nunca conoce el detalle, por qué, con qué ocupo. Eso ya empezar a anticipar juicio, ¿me entiendes? A decir, mira, en este caso me tinca que va a salir inocente, así que mejor lo dejo. Sí, es que independiente de eso, por ejemplo, puede que haya en este caso, por ejemplo, el director de Carabineros, mucha gente, incluso en el oficialismo, que diría:
que el gobierno se liberaría de una carga, por ejemplo, si solicitara la salida o exigiera la salida anticipada del general director Yáñez, antes de la formación del 7 de mayo. Sobre todo en el oficialismo, donde están... Y no habría que dar muchas explicaciones porque en una de esas caerían por su propio peso. Bueno, sí, la gente tiene juicios de todo tipo y opiniones de todo tipo, pero en el gobierno se ha hecho una ponderación, en el gobierno hay una valoración del trabajo que ha hecho el general Yáñez, una valoración de cómo ha conducido la institución y hasta ahora esto no ha sido un obstáculo para que lo siga haciendo. Si hubiera sido un obstáculo, si tuviéramos la evaluación de que esto está impidiendo que él desarrolle su función, se hubieran tomado otras decisiones, pero no ha sido así. Perfecto. Ahora entendemos que al momento de llegar a la formalización vamos a estar en otro escenario, tampoco lo queremos anticipar, pero dado que se han empezado a provocar distintas situaciones, distintas hipótesis o casos reales, y se ha preguntado cuál es el criterio del gobierno, hemos salido a decir, bueno, nuestro criterio general es este. En principio... es nuestro criterio. Ahora, habrá situaciones donde decisiones se adelantan por distintas razones. Puede suceder, efectivamente, porque el presidente puede solicitar los cargos en cualquier momento cuando lo estime conveniente. Estamos conversando con la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, el diagnóstico de la moneda, digo a nivel central, es compartido con lo que dijo ayer la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, que lo que pasó en el mercado de Lo Valledor, esta mujer que arrebata el arma a un guardia y dispara y hiere a 3 personas, ¿es en principio una falla de la seguridad privada? Sí, a ver, yo creo que lo que pasó ayer estuvo en un procedimiento donde intervino la seguridad privada, donde las cosas no salieron bien, pero las evaluaciones que se han hecho por el OS10, que tiene que hacer, digamos, un chequeo de si estaban todas las cosas en regla, ¿no? Si estaban, digamos, los trabajadores que estaban cumpliendo estos roles de vigilante, cumplían todos los requisitos, si el plan de manejo de la seguridad estaba vigente, si se cumplieron los protocolos que están definidos en ese plan. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna, digamos, incumplimiento en esta revisión que se ha hecho. Hay que examinar con detención la maniobra misma, digamos, que hizo el vigilante en el momento, en ese forcejeo, pero eso ya entra en un tema como más bien de análisis técnico. Desde el punto de vista, digamos, penal, aquí el delito lo cometió la persona que disparó, que fue la mujer que estaba siendo detenida. ¿Ningún incumplimiento como en los protocolos, en el actuar de los guardias? En las obligaciones que tiene que cumplir, digamos, todo el sistema de seguridad que tiene. Porque ayer se decía que el arma estaba demasiado expuesta. Ya. Estaba todo en regla y me aprovecho, ya que entramos en este tema, quisiera ocupar este espacio a través de ustedes para dirigirme a los trabajadores y trabajadoras de la prensa por lo que sucedió ayer, porque yo creo que ha sido un impacto enorme para todos ustedes. Ver un colega expuesto a esta situación, el trabajo de prensa en terreno tiene riesgos, lo sabemos, pero lo que sucedió ayer está ya fuera de los márgenes de los riesgos aceptables. Y bueno, quiero expresar mi solidaridad por eso y nuestra preocupación respecto de esto, ¿no? Ayer tuvimos contacto con el director del canal de Chilevisión. Hay un proyecto de ley que está en discusión en el Parlamento sobre la seguridad de los trabajadores de la prensa. Y nos parece un tema muy importante porque la prensa es indispensable en una democracia y si la gente que sale al terreno a reportear tiene miedo, no puede funcionar bien. Ahora, lo de ayer, la verdad, es un episodio bien difícil de predecir porque no son cosas que habitualmente no suceden y que en este caso el sujeto que estaba siendo objeto de este procedimiento, que es una mujer, no parecía un sujeto de riesgo en primer momento. Habitualmente no es ese tipo de personas las que tienen estas reacciones. Y bueno, y hubo lo que pasó y tuvimos una persona herida y pudo haber sido mucho peor porque fue atravesada literalmente por una bala. De todas maneras, en algún punto se agudiza el debate por la preparación de los guardias. Entra en debate también la ley de seguridad privada promulgada hace un par de semanas nomás y crece la presión por el reglamento de la ley. A su juicio, ¿está en cuestión? ¿Les da luces de lo que hay que mejorar y entrega insumos para que el reglamento sea más preciso? ¿Cuál es su posición en relación a eso? Bueno, la verdad es que la ley de seguridad privada, que justo la semana pasada la estuvimos promulgando, va a ser una herramienta que va a permitir profesionalizar mucho más esta labor, tener estándares, digamos, más adecuados a la realidad de cada operador. Hoy día es un estándar parejo y la nueva legislación va a permitir entrar mucho más en detalle.
de acuerdo al tipo de contextos en que se trabaja, los riesgos, exigir requisitos adicionales, especializaciones y tener un sistema de control y seguimiento mucho más arduo que el que actualmente está vigente. Los reglamentos tienen, de acuerdo a la ley, 1 año para promulgarse, pero el presidente nos mandató para sacarlo en 3 meses. Entonces estamos trabajando ahí a toda máquina para hacer, digamos, en plazo lo más breve posible que esta legislación empiece a funcionar, porque va a dar muchas herramientas para tener, digamos, mejores condiciones para enfrentar estos temas. Entre otras, va a agravar los delitos que se cometen contra los funcionarios de seguridad, contra los trabajadores de la seguridad, como fue el caso de ayer. Ministra, a todo esto, ¿cuál es el arqueo del minuto con toda la agenda? La actividad parlamentaria ha vuelto recién en el último mes. Hay un clima de creciente crispación por el escenario electoral que se nos viene. Y nos preguntamos entonces cómo va a seguir marchando lo que tiene que ver con la infraestructura crítica, con la inteligencia y la demás legislación que está pendiente. A ver, ¿dónde están los puntos más críticos de esta agenda? Sí, bueno, a ver, hoy tenemos una agenda de proyectos muy importante. El año pasado se despacharon muchas iniciativas y en total el gobierno junto con el Parlamento, porque esto aquí somos colegisladores, hemos avanzado en muchas legislaciones relevantes, otras más pequeñas, más de 50 leyes despachadas en estos 2 años, pero los proyectos que tenemos entre manos para este año son quizás los más significativos porque son los proyectos que crean institucionalidad. En el fondo, aprobándolos, vamos a dejar un ecosistema institucional para la seguridad muy superior al que teníamos cuando asumió el gobierno, entre el Ministerio de Seguridad, el sistema de inteligencia del Estado, el sistema de inteligencia económica, infraestructura crítica y la ley de acceso a la justicia, defensoría de las víctimas. Es un salto para Chile en seguridad muy importante. Y la verdad es que el clima electoral, siempre se piensa que la crispación del clima electoral impide avanzar con las leyes. Y la verdad es que la historia, digamos, la experiencia nos muestra que es así. Pero yo invitaría, y creo que en esto el público, digamos, la ciudadanía, también la prensa es muy importante, a que el clima electoral, en lugar de trabar el debate de las leyes, ayude a acelerarlo. Porque estas leyes son demasiado importantes para la gente. Y si está en juego, digamos, el voto popular, la gente debería tener herramientas para exigir que los sectores políticos saquen los proyectos importantes y no que los bloqueen. Sí, es que ahí de repente el riesgo es que se extremen las posiciones y se legislen el fragor de ese clamor popular y terminemos quizás con qué leyes. No hay temor en el gobierno de eso. Mira, eso es bien importante y también ahí es muy importante la ciudadanía. Que la ciudadanía no se deje, no comulgue con ruedas de carreta, que no comprarse, digamos, estas soluciones facilistas que parecen como de alto impacto, pero que en realidad no van al fondo de nada y no tienen resultado, y la experiencia ha sido en eso categórica. O sea, cada vez que se han hecho estas cosas altisonantes, no solo no ha bajado la delincuencia o no ha aumentado la seguridad, sino que hemos retrocedido. Lo que sirve es trabajar seriamente, trabajar en base a evidencia y hacerlo de manera consistente. Aquí las cosas no son mágicas, pero cuando se va trabajando sistemáticamente se van logrando resultados. Entonces yo como que invitaría a que aprovechemos el clima, digamos, de un momento electoral para alinearnos con los intereses de los ciudadanos y no para engañar a los ciudadanos. Ministra, para sacar las leyes que importan y no para trabarlas con excusas. Yo espero por lo menos que eso pase. Imagínense que todas estas cosas que estoy mencionando han estado en discusión mucho tiempo y ahora tenemos entre manos la posibilidad de sacarlo, de que en Chile haya un Ministerio de Seguridad, haya un sistema de inteligencia de verdad, haya defensoría de las víctimas. O sea, cosas con las cuales se han hecho discursos y se han llenado páginas de diario, pero en la práctica no se ha avanzado. El gobierno va a cambiar algunas urgencias, por ejemplo, en RUF o infraestructura crítica, y a propósito de eso mismo, ministra, para no perder el hilo de lo que pasó en Lo Valledor, hay parlamentarios que están presentando proyectos de ley para declarar infraestructura crítica precisamente centros de distribución agrícola, no solo en Santiago, sino también en otros lugares del país.
Sí, a ver, primero RUF es un proyecto fundamental. Reglas del uso de la fuerza. Para darle RUF, para que el público lo entienda, porque somos demasiado buenos para ocupar siglas, sí. Reglas de uso de la fuerza. O sea, es la legislación que regula cuándo se puede ocupar la fuerza. En pocas palabras, hoy día eso no está regulado por ley, está regulado en reglamento, y eso hace que muchas veces el criterio con que se interpreta cómo pueden actuar las fuerzas policiales, las fuerzas de orden o los militares cuando les toca, varía mucho, porque no siempre se le da valor a estas reglas porque no tienen rango legal. Entonces estamos tratando de llevarlas a rango legal, eso le da claridad a las fuerzas de orden de cuál es el margen que tienen para actuar, para que no enfrenten acusaciones infundadas, y también le da seguridad a las personas de saber cómo van a actuar las policías y evitar y prevenir abusos en el empleo de la fuerza. Ha costado mucho avanzar en esa ley, pero ahora estamos entrando en tierra derecha. Tenemos una sesión muy importante mañana en que se va a comentar, digamos, ciertas indicaciones que se han preparado, acogiendo inquietudes que había en las mismas fuerzas de orden. Yo espero que eso destrabe el debate y que podamos avanzar con esta ley. Ministra... Tenemos esa sesión mañana. E infracrítica. La verdad es que esta cosa de salir a presentar leyes a la primera, los centros de abastecimiento son infracríticas, no es necesario presentar ninguna ley. De acuerdo a cómo está planteado la reforma constitucional, lo que hace falta es avanzar en la legislación que está en el Parlamento. Porque la reforma constitucional que presentó el Ejecutivo ya se aprobó, pero las dos leyes que presentamos en el mes de agosto del año pasado, que hacen efectiva la aplicación de esta norma, todavía no han avanzado. Entonces, lo que tenemos que hacer es avanzar en esas leyes que están en el Senado, y eso permite incluir centros de abastecimiento dentro de la infraestructura crítica. ¿Está en carpeta usar la vía del decreto en algún caso determinado, como se usó en la frontera norte a partir de la reforma constitucional? A ver, la verdad, Mauricio, que lo que se ocupó en el norte no es el decreto, lo que se ocupó es el decreto con fuerza de ley, que es una posibilidad del Ejecutivo que se puede emplear autorizada por el Parlamento. O sea, nosotros hoy día no podemos por decreto hacer eso, tendríamos que ir al Parlamento para que aprobar un cambio en la Constitución y nos mandatara para hacerlo. Entonces, hemos evaluado, lo que nos interesa es avanzar con esta ley y tener este instrumento disponible lo antes posible. Claro, pero en plenitud, antes que esté eso no se contempla recurrir entonces a un decreto autorizado para alguna situación puntual. Es que, a ver, para hacer eso tendríamos que ir al Parlamento y pedirle que nos apruebe, que lo podamos hacer por decreto, y para aprobarlo tendría que ser con un quórum de reforma constitucional, 4/7, que es altísimo. Entonces hemos evaluado que va a ser más factible avanzar a través de la misma ley, avanzar con el proyecto de ley, y creemos que ahora se está generando un clima más propicio para que se avance con estos proyectos. Nosotros los tenemos con urgencia hace meses ya. Perfecto. Pero bueno, ha habido estos debates toman tiempo, tienen que madurar. Lamentablemente uno se desespera porque quisiera que las cosas salieran más rápido. Yo espero que ahora se pueda entrar en tierra derecha para que esto sea ley lo antes posible. Ministra, efectivamente, y tener ese instrumento disponible. Uno después evaluará si lo ocupa o no lo ocupa, pero que esté ahí puesto como una posibilidad. Ministra, ¿cuál es el nivel de inquietud de La Moneda con la negociación municipal del oficialismo? 11 partidos que están intentando ponerse de acuerdo, queda exactamente una semana para la inscripción de las primarias, y según se ha informado varias veces, usted misma ha planteado por qué no se avanza más rápido, o que se podría haber avanzado más rápido de lo que se ha hecho. No, mire, a mí más que avanzar más rápido, me parece importante que se llegue al momento de los que hubo. ¿Pero hay acuerdos. inquietud porque se llegue al momento de los que hubo? Por supuesto que interesa que haya acuerdos, porque una alianza para gobernar necesita tener acuerdos, ¿no? Y cuando hay un momento como este, es fundamental la capacidad de que cada parte ceda en pos de un interés superior, que es ofrecerle a la ciudadanía un camino, buscar construir mayoría, tener propuestas y hacerlas viables. Ahora, ese es un trabajo de los partidos, no es un trabajo del gobierno. Lo que los partidos nos han ido reportando es bastante positivo desde el punto de vista de sus avances. Creo que van por buen camino, y creo que eso augura un mejor desempeño, digamos, respecto a los años anteriores, en que ha habido muchos episodios de desencuentro en las negociaciones
electorales. Lamentablemente, en los últimos años, recordarán ustedes cómo fue la elección de gobernadores, la presidencial, fue, bueno, puro desencuentro. La desconocida que le hicieron a su partido en su minuto. Bueno, sí, muy triste, nada que celebrar de esos recuerdos. Entonces, Ministra. Bueno, todo indica que ahora hay otro clima, pero insisto, esta no es nuestro trabajo, es de los partidos. Nosotros les preguntamos cómo van, ojalá que vayan bien, afánense chiquillos porque esto es importante y todo indica que van por buen camino. Ministra, yo creía equivocadamente tener una pregunta súper ingeniosa para usted, pensando en que las autoridades tenían que renunciar con ciertas antelaciones antes de postular a cargos electivos, en fin, como los que quieren ir al Parlamento, por ejemplo, que tienen que irse un año antes. Nueva, una cosa así. No, una cosa súper novedosa, pero me encontré con que los ministros no tienen que renunciar, sino hasta que asumen un cargo si es que quieren ir a la presidencia. Entonces yo pensaba, a ver, usted tiene una agenda que llega de aquí a noviembre, pero veo que su agenda podría eventualmente prolongarse hasta marzo del 2026. Y ser candidata presidencial igual. La verdad es que no está legislado en el caso de la presidencia este tema, está legislado en el caso de los cargos parlamentarios. Claro. Efectivamente. Pero sí. que según el sitio de la Biblioteca del Congreso, que tiene actualizada la información constitucional, usted podría seguir siendo ministra hasta asumir la presidencia. Sí, al estilo argentino. Sí, al momento de asumir el cargo tiene que renunciar. Sí, pero no, miren, la verdad, jamás haría una cosa así, en primer lugar. Este es un trabajo muy demandante y si uno se empieza a comprometer en una tarea de ese tipo, no lo puede hacer Tendría que salir, a la vez. Es imposible. O sea, lo ha pensado. Lo tiene pensado. Y ni siquiera, a ver, la verdad, siendo bien, así hablando en serio, digamos, no solo es imposible prender una candidatura de ese tipo ejerciendo este cargo, sino que es imposible mentalizarse en un proyecto de ese tipo ejerciendo este cargo. O sea, para ser candidata tendría que dejar el cargo antes, ¿y eso sí lo ha pensado? O sea, si me metiera en una cosa así, por supuesto, pero no he tomado para nada una decisión en ese sentido y considero que en general en Chile adelantamos demasiado las conversaciones electorales. Pero es que de hecho se adelanta. Yo al menos no estoy en esa reflexión, estoy concentrada en otra cosa que además siento que no puedo hacer bien si me meto a hacer ese otro análisis en este momento. Creo que no es necesario todavía hacerlo, ya vendrá el momento para hacerlo. Ministra Carolina Todas, muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy. No, gracias a ustedes, que tengan una buena jornada. Que esté muy bien, Igualmente, ministra. Buenos días. No la cerró. No la cerró, no dejó de ser de alguna forma elocuente la respuesta final de la ministra.